Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete y recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, haré la revisión de la Biblia versión israelita nazarena, más conocida como la BIM. La Biblia entonces, versión israelita nazarena, más conocida como la BIM, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de esta Biblia, hermanos, recuerda darle like a este video para que muchas personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Recuerda, hermano, que el objetivo de este canal es que puedas identificar aquellas Biblias que no pertenecen a la Santa Iglesia Católica. Y esta Biblia no es católica. De hecho, las personas que publican esta Biblia se autodefinen como a una sección de protestantismo más reformado, denominado raíces hebreas. Raíces hebreas que a veces son confundidos con los judíos mesiánicos. Entonces, hermanos, vamos a ver el contenido de esta Biblia, más conocida como la BIM. Entonces, hermanos, acá tenemos este ejemplar que es bastante bonito, como usted lo puede contemplar. Es en imitación piel. Acá aparece el nombre, la Biblia versión israelita nazarena, libro sagrado para todos, editorial El Candelero de Luz, segunda edición revisada y ampliada, año 2018. Lo que debe quedar claro, hermanos, que esta es una revisión que se realizó de la Biblia, para que usted lo tenga claro, de la primera que se hizo en el año 2010. Entonces esta es la segunda edición, revisada y ampliada. Podemos decir que es una Biblia puertorriqueña, ya que la persona que hizo la revisión del texto sagrado pertenece a aquella isla caribeña, de aquí de nuestra hermosa América Latina. Entonces, como ya les dije, acá tenemos una Biblia en imitación piel, acá vemos el borde, la Biblia, versión israelita nazarena, año 2018. Aquí usted puede ver que el canto es de color dorado, es un bello ejemplar. Entonces ahora vamos a ver cómo es el interior de la Biblia, versión israelita nazarena. Esta Biblia, hermanos, como yo se los dije, no es católica. Y algunos protestantes también la rechazan, para que tengan claro, porque usted se da cuenta que niega el dogma de la Santísima Trinidad. Obviamente nosotros no compartimos lo que enseña esta Biblia, sino que la doy a conocer para que usted no la confunda. Y respetamos obviamente a las personas que la publicaron, aunque no son parte de nuestras creencias. Entonces aquí dice la Biblia, versión israelita nazarena, libro sagrado para todos, una versión actualizada que preserva en español el sabor y la fuerza del antiguo texto hebreo, basada en las mejores traducciones antiguas y modernas y en consulta directa con los textos originales, cotejada con el texto hebreo masorético para el Tanakh y con los textos griegos y versiones arameas para los escritos nazarenos. Entonces, acá aparece que fue publicado por la editorial El Candelero de Luz, que es una editorial puertorriqueña. Bien, aparece aquí la introducción en donde dice lo siguiente, hermanos. La tarea de traducir la palabra del Todopoderoso, según se lo reveló a Israel, comenzó hace alrededor de 2200 años, en el tercer siglo antes de la era común.
Los primeros en preparar una traducción de las escrituras sagradas fueron los eruditos judíos de Alejandría, Egipto, para el rey de Egipto y para los judíos que residían en territorio de habla griega. Aquella traducción griega llegó a conocerse como la Septuaginta. Desde entonces se han hecho innumerables traducciones a diversos idiomas antiguos y modernos. Bien, después dice, versiones judías en español. Entre las muchas traducciones de las escrituras al idioma español, se han destacado también algunas versiones en ladino, realizadas por judíos españoles. Queremos dar reconocimiento a las siguientes. Aquí habla número 1, la Biblia de la Casa del Alba, que es de 1430, traducción del Tanakh o Antiguo Testamento por el rabí Moisés Arrayel en Guadalajara, España. Número 2, el Antiguo Testamento, versión de Ferrara, 1553, traducción hecha por John Top Atías y Abraham Usque, dos judíos españoles desterrados que vivían en Ferrara, Italia. Esa Biblia yo la tengo, hermanos, y más adelante la voy a mostrar. Número 3, la Biblia de Viena, el Antiguo Testamento, 1813-1816, traducción publicada en Viena para los judíos españoles en columnas paralelas de hebreo y español. El editor fue Aaron Pollack. Muchos traductores cristianos han utilizado estas antiguas versiones judías como base para sus propias versiones. Y ahora la versión israelita nazarena de las Sagradas Escrituras quiere honrar la obra de aquellos grandes traductores judíos por medio de seguir sus huellas. Los lectores de esta obra se darán cuenta de que esta es una versión muy particular en el idioma español. Se basa principalmente en las obras de eruditos y rabinos de las tres principales ramas de la vida judía en América. ¿Por qué es diferente esta versión? Porque la versión israelita nazarena expresa en un grado singular el sabor hebreo esencial de las escrituras hebreas originales. Transcripción de los nombres hebreos. Casi todas las versiones bíblicas, hasta tiempos recientes, han seguido servilmente la Septuaginta griega y la Vulgata latina para la transcripción de los nombres de personajes y lugares y presentan su mensaje en un marco lingüístico griego. La versión israelita nazarena le recuerda al lector que la Biblia es un documento hebreo, escrito por hebreos para hebreos. Es apropiado que se comunique su mensaje a los no hebreos en un lenguaje que ellos entiendan, pero no debe ser al costo de su calidad hebrea. Es importante preservar el sabor y la fuerza del documento original e intentamos lograr esto al menos transcribiendo con la mayor fidelidad posible los nombres hebreos originales. A ver, hermanos, en cuanto a este punto, cabe señalar que es cierto, nosotros los cristianos utilizamos como texto base la Biblia Septuaginta, ya que la Septuaginta, hermanos, es más antigua, tal como lo dice el preámbulo de esta traducción, que el mismo texto hebreo. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras los hebreos aún no tenían un canon definido de cuáles eran los libros canónicos para ellos, es decir, que estaban bajo inspiración divina, ya se había realizado con el texto de la Septuaginta. Y ojo con esto, hermanos, los cristianos primitivos utilizaron la Septuaginta griega. Y nosotros somos cristianos, no somos judíos. Entonces, si nuestros primeros padres, los cristianos primitivos, utilizaron la Septuaginta, esa es la Biblia que fue aprobada para poder difundir la palabra de Dios fuera de los límites del mundo hebreo. Porque si nos salimos de las fronteras del pueblo judío, la gente no dominaba ese idioma porque era un idioma básico. ¿Qué quiero decir con básico? Que no era un idioma que fuese influyente en el resto de las naciones como sí lo era el griego, ya que la cultura estaba helenizada en aquella época en el borde del mar Mediterráneo y como posteriormente lo fue el latín. Y las buenas nuevas del reino había que publicarlas y darla a conocer en los idiomas que conociera la gente. Entonces, cuando hablamos de los escritos del Nuevo Testamento, que acá hablan del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en griego y no en hebreo. Eso debe quedar la claridad. Y el 80% de las citas que aparecen en el Antiguo Testamento y que se escribieron en el Nuevo Testamento se basan de la Septuaginta griega. Y eso tiene un propósito. Para que quede claro, hermanos, por qué razón los cristianos nos basamos en la Septuaginta. Porque seguimos el legado de nuestros primeros padres que lo hicieron con el cristianismo primitivo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Después habla aquí acerca de la importancia del nombre sagrado. El nombre sagrado habla del tetragramatón, es decir, de la Yad-Het Bat-Hei, de las 4 letras del nombre sagrado. Aquí habla de la importancia de restaurar el nombre sagrado, aunque no aparece en el Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento, como está en griego, no aparece el nombre sagrado. Y además, ni los judíos lo pronuncian, hermanos. Yo he mostrado en mi canal varias Tanakh, Torá del pueblo judío, y allí no habla de Yahvé, de Yahweh, Yuhua, de Jehová. No habla de eso, hermanos. No habla de esos nombres, porque los judíos tampoco pronunciaban el nombre divino porque era sagrado, y el sumo sacerdote hebreo lo pronunciaba una vez en el año. Una vez en el año. Después habla aquí acerca de los criterios de los nombres, métodos en esta edición, lenguaje moderno, traducciones diferentes. Traducciones diferentes. Bien, acá aparece, hermanos, el índice como la base de estas Biblias de raíces hebreas. Aparecen los nombres originales en hebreo, como deberían pronunciarse, y al lado aparece el nombre en griego, que es el que utilizan todas las Biblias cristianas. Bereshit en hebreo, Génesis en griego, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bemidbar, Números, Devarim, Deuteronomio, y así continúa como usted lo puede visualizar. Así continúa. Como esta Biblia tiene un origen protestante, y las raíces hebreas tienen un origen protestante, porque de allí vienen, del protestantismo, hermanos, vienen todas las derivaciones y ramas que existen en la actualidad. Tiene un canon de 66 libros. 66 libros, no tiene 73 como lo tiene el canon de nuestra Iglesia Católica. Entonces, como es nuestra costumbre, vamos a hacer la lectura de algunos determinados textos de la Biblia para que podamos ver cómo lo hace esta revisión más que traducción. Algunas personas señalan que esta Biblia, mejor lo voy a mostrar en un video más adelante. Ahora solamente vamos a hacer lectura de los textos, hermanos. Bien, entonces comenzamos con la Torá, la enseñanza. Entonces aquí dice, primer libro de la Torá, Bereshit, Génesis, escrito aproximadamente entre 1450 y 1410 antes de la era común. Capítulo 1, primer relato de la creación. En un principio creó Elohim el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Elohim dijo que haya luz, y hubo luz. Vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Esa tarde y esa mañana formaron el día 1. Elohim dijo que hay un firmamento en medio de las aguas para que separe el agua del agua. Elohim hizo el firmamento, y éste separó el agua que había debajo del firmamento del agua que había sobre el firmamento, y así fue. Elohim llamó al firmamento cielo, y esa tarde y esa mañana formaron el segundo día. Si usted se da cuenta, hermanos, acá en el versículo 2 dice, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Habla del aliento de Elohim. Bien, es una traducción que se puede utilizar, pero los padres de la iglesia lo traducen por el Espíritu de Dios, siguiendo obviamente las enseñanzas del cristianismo. Capítulo 2, vamos a ver cuál es el nombre divino que utiliza esta Biblia, y aquí usted lo va a ver, versículo 4, dice, esta es la historia del cielo y la tierra, cuando fueron creados, cuando Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra. Entonces, como usted puede visualizar, habla de Yahweh, habla de Yahweh. Como no es una Biblia de estudio, usted acá no va a encontrar notas a pie de página. Aparecen los capítulos escritos de manera completa y aparecen subtítulos para que usted pueda localizar mejor los textos. La hoja es de buena calidad, es de color blanco, Ahora vamos a avanzar al libro de los Salmos. El libro de Salmos, para ver cómo es la traducción en esta Biblia. Entonces vamos a ir al Salmo.
Aquí le llaman Ketuvim, los estritos. Entonces, libro de los Tihilim, que significa salmos, escrito aproximadamente entre 1440 y el 586 antes de la era común. Libro primero, desde el Salmo número 1 al 41, Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su follaje no se marchita. Todo lo que produce prospera. No es así con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. Entonces allí tenemos la traducción del Salmo número 1. El español que utiliza es bastante fácil, pero si usted se da cuenta, coloca algunas frases o palabras hebreas dentro del texto. Vamos a ver con un salmo más tradicional y más conocido por todos, que es el Salmo 23. Vamos a ver cómo es traducido aquí. Dice así: Yahweh es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, por aguas tranquilas me conduce. Renueva mi vida, me guía por sendas rectas en honor a su nombre. Aunque pase por valle más tenebroso, ningún mal yo temo, pues tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas para mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, mi copa está rebosando. Solo el bien y el amor me acompañarán todos los días de mi vida. En la casa de Yahweh moraré por largos días. Bien. Interesante traducción. Habla de Yahweh, es muy similar, encuentro un parecido a la Reina Valera actualizada 2015, en donde se pueden ver que hay algunos cambios en donde colocan algunos hebraísmos. Entonces ahora vamos a hacer la lectura del Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del león y mora a la sombra del Shaddai, dígale a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío, porque él te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No tienes que temer del peligro nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de la epidemia que cunde las tinieblas, ni de mortandad que devasta el mediodía. Podrán caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Con tus propios ojos lo verás. Presenciarás la recompensa de los malvados. Por cuanto has dicho, tú Yahweh eres mi refugio, y en Elohim has buscado protección. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada, porque su mensajero dará órdenes de que te cuiden donde quiera que vayas. Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Pisarás sobre el león y la víbora, pisotearás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré, porque he conocido mi nombre, lo pondré en alto. Cuando clame a mí, le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora vamos a avanzar hasta el Nuevo Testamento, que acá, se me olvidó mencionarles, hermanos, acá no habla de Nuevo Testamento, sino que habla de los escritos nazarenos, como usted lo puede ver aquí. Entonces, aquí le llaman los Ketuvim, Nepsarim o escritos nazarenos. Así le llaman al Nuevo Testamento en esta versión de la Biblia. Entonces, ahora vamos aquí, estamos con los Ketuvim, Nepsarim, escritos nazarenos. Comenzamos con el libro de Mateo, que es Mateo, escrito aproximadamente entre el 60 y el 65 de la era común. Vamos a ir al capítulo número 5, en donde dice lo siguiente con relación al Sermón del Monte. Dice así, capítulo 5.
El ver la multitud subió al monte, y cuando se sentó se le acercaron sus discípulos. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles, diciendo: Felices los que te reconocen su carencia, perdón, felices los que reconocen su carencia espiritual, porque de ellos es el reino del cielo. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Felices los que practican la paz, porque a ellos les llamarán hijos de Elohim. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Usted ya pudo percatarse, hermano, que esta Biblia está con un español latinoamericano. Y se nota con toda claridad cuando dice felices ustedes cuando los insulten y los persigan. Porque en la Biblia Reina Valera, cuando dice o señala, os insulten y os persigan. Y dicen gozaos y alegraos en vez de decir gócense y alégrense como aparece en esta Biblia. Si nosotros comparamos esta Biblia con otras que tratan de utilizar bastante el lenguaje hebreo en el interior del texto bíblico, esta es la más clara de todas. Es decir, la que utiliza la menor cantidad de hebraísmo, lo cual es destacable porque es más fácil de poder comprender, comparadas con otras. Ahora vamos a hacer la lectura del libro de Juan o Yohanan. El libro de Juan o Yohanan, escrito aproximadamente en el 90 de la era común. Y mire lo que dice aquí, capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Si usted se da cuenta acá, trata de explicar de que Jesús es inferior al Padre y que no es todopoderoso, negando el dogma, la enseñanza de la Santísima Trinidad. Muy semejante a la traducción que realizan los testigos de Jehová con su traducción del Nuevo Mundo, en donde dice que era un Dios con minúscula. Después dice, Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Apareció un hombre enviado por Elohim que se llamaba Yohanan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estuvo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a llegar a ser hijos de Elohim. Entonces, hermanos, aquí tenemos la traducción de el libro de Juan, por lo menos en parte del capítulo 1. Si continuamos avanzando después del libro del Apocalipsis, vamos a ver qué material adicional trae esta Biblia, versión israelita nazarena. Entonces, aquí comienza con un apéndice, como usted lo puede visualizar, y aparecen algunos temas como palabras mal traducidas tradicionalmente. Después dice sobre los términos judaísmo y judío, diferencias en el texto hebreo. Sería importante ver en otro video acerca de los temas que habla aquí esta Biblia. Sobre la palabra alma en Isaías 7:14, restauración del hombre sagrado según la Masora, glosario de palabras importantes, aparece un glosario aquí como Adón, como usted puede ver aquí, Adonai, alabanzas, alianza, aliento, alma, Baal, Zibul, comparación, entre otras. Después dice glosario de nombres hebreos, aparecen varios nombres hebreos, tabla de alfabeto hebreo,
Aquí está el alfabeto hebreo y cómo se pronuncia. Después dice tabla de estudio trianual, en donde aparece, por ejemplo, para leer en un año, algunos libros de la Biblia, según el texto aquí que tiene 66 libros. Año 2, para leer el texto. Entonces aquí usted tiene para leer el texto en 3 años. Y finalmente termina con mapas, con hojas en papel revista, donde dice los viajes de Abraham, la ruta del Éxodo, tierras asignadas a tribus de Israel, los reinos de Israel y Judá, Palestina en el tiempo de Yahoshua, el ministerio del Mesías más allá de Galilea, la semana de la pasión de Jerusalén y los viajes misioneros de Saúl. Entonces aquí en vez de decir Jesús, habla de Yahoshua. Y aquí está el mapa de los viajes de Abraham. Aquí aparecen 2 mapas más. De los reinos de Israel y Judá. Entonces aquí usted puede visualizar el contenido. Y después hay algunos estudios, como las escrituras sagradas, el Todopoderoso, el Mesías, el nombre sagrado, el Espíritu de Santidad, la obediencia, y aparecen varios temas de estudio. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Biblia, versión israelita nazarena, más conocida como la BIM, que has visto en tu canal católico Coleccionista de Biblias. Recuerda, hermano, que esta Biblia no es católica, no pertenece a tu iglesia. Igual es difícil que la puedas conseguir porque tiene un alto precio. No es una Biblia barata que digamos. Bien, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino, como lo hemos hecho ahora, Biblias que pertenecen a los grupos de raíces hebreas, judíos mesiánicos, también Biblias judías, ortodoxas, protestantes, testigos de Jehová, mormones, adventistas, entre otros grupos. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que te acerques mucho más a tu Creador y pídele mediante la ayuda del Espíritu Santo que no te deje caer la soberbia, que estudies la Biblia mediante las explicaciones que tienen las Biblias católicas, porque para eso nos sirven, hermanos, para poder instruirnos, enriquecernos de acuerdo a las enseñanzas de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Bien, nos vemos en un próximo video, hermanitos, si Dios así lo quiere, y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.